históricos bastante correctos. Por ejemplo, el hecho de que Montejo, Francisco de Montejo el Viejo, inaugura otro frente, digamos, dando la vuelta por la costa, pelea con los Cheles y con los Sioux, los vence y los Sioux se unen con los españoles, y eso es totalmente cierto. Pues en realidad tengo otras cuestiones aquí que observé, pero el Caputzigil, por ejemplo, eso también no es una ceremonia que se hace ya en adultos, es una ceremonia de nacimiento. Caputzigil es volver a nacer, y eso era una especie de bautizo, dicen las fuentes, que tenían los mayas. Entonces no se hacía en edad, después en la adolescencia o en la juventud, como lo da a entender la película. De cualquier manera, yo creo que además de estas observaciones, esos aspectos de humor involuntario que se escuchan las risas en la sala de cuando en cuando, la película en sí tiene un encanto, por ejemplo, en términos visuales, ¿no? Pocas veces hemos visto a Chichén fotografiada como lo hace Alex Phillips. Estos grandes aciertos del cine mexicano de los 40, de los 50, en estas obras que tienen dentro de este universo abigarrado de un director que de pronto tiene una enorme fascinación por tratar de plasmar, de crear una historia de los mayas de la época del contacto, recurre a tantas versiones y tantos elementos, a veces enteramente disímbolos, que más que iluminar, desde luego, la identidad de los antiguos mayas o de los mayas del siglo XVI, iluminan mucho de esas inquietudes que tenía el nacionalismo mexicano en los 50. Un nacionalismo que no era enteramente aséptico en términos, por ejemplo, del culto católico. Se nota aquí la postura enteramente católica. Trata de conciliar esos mundos que en ese encontronazo histórico dio lugar a una nueva sociedad, y eso es algo importante en la argumentación, en la propuesta del director. La evangelización, por ejemplo, se percibe como una gesta que a veces es automática. En el caso de Naya, ¿no? Es un personaje importantísimo. Ella pues se convierte en alguna manera en la película en una especie de Malintzin. Queda desde luego, sale sobrando el saber cómo se comunica, porque todos hablan en un español perfecto desde el principio. Entonces es una Malintzin que ya sabe Castilla y puede, pero bueno, claro, no se trata de llegar a esos puntos de disquisición historiográfica, porque también es chocoso que yo ir diciendo, no, ¿por qué ven esas películas tan horrendas? Yo creo que hay que entender, digamos, la intención, ¿no? Y al final la película consigue su objetivo, logra meternos en la historia, en el ámbito de los mayas, tal como lo quiere ver el autor, y de pronto nos olvidamos, de pronto la película logra lo que debe lograr siempre, que nos olvidemos que es una película. De pronto parece que estamos atestiguando los acontecimientos reales. Y entonces, en ese sentido, pues ver estas cintas, desde luego que es aleccionador para conocernos también. O sea, nosotros también podemos hacer arqueología de la mentalidad, de nuestras mentalidades, por mucho que a veces en los umbrales del siglo XXI pensemos que todas estas antiguayas y estas perspectivas guajiras o aparentemente guajiras resulten francamente inútiles, cuando que en realidad estamos siempre pensando en ese tipo de problemas y a veces ni siquiera atendemos a ver una película, salvo que nos tropecemos con Mel Gibson y nos muramos casi de coraje, sabiendo que existen problemas que en todo caso, para mi modo de ver, eran mucho más imaginativas, como esta película, Chilambalam. Bueno, pues gracias, y no sé si haya preguntas. Si alguien quisiera formular alguna pregunta o algún comentario para el doctor Guillermo. Sí. Sí, yo creo que es un esfuerzo. Yo soy historiador por accidente. Llevo 30 años estudiando Mesoamérica.
Y lo que yo veo, la imagen que nos dan de este nuevo mundo que van a conquistar, es que nosotros somos gente salvaje, bárbara, come gente, como el sacrificio ese de la mujer, ¿no? Y eso es falso. O sea, nosotros somos una cultura de hace 7,000 años y nuestra base fue el maíz. Y todas estas pirámides que vemos se llamaban tlacualis, no teocalis, teocalis. Es decir, esto lo señala mucho Motolinía en su libro Los indios de México, y allí hay un error de interpretación etimológica. Tlacualis en náhuatl quiere decir comida, y toda la visión de los mexicanos antiguos, que así debe ser correcto, no indios, era alrededor del maíz. Mesoamérica va a evolucionar cuando descubre el maíz, y precisamente el libro sagrado del Chilam Balam, que es el Popol Vuh, es decir, ahí relata, es decir, el maíz fue encontrado no en el Tlalocan, como dicen, es Taolcan, que en náhuatl quiere decir el lugar del maíz. Taol es correcto, así se dice el maíz. Y en ese lugar encontraron los cuervos, estaban los celome, el gato montés, en el Popol Vuh lo señala perfectamente bien. Ahí encontraron el maíz. El maíz es una planta silvestre. Y ahí el hombre empezó a adoptarlo, a domesticarlo, y lo empezó él para su alimento. Y a partir de ahí va a concebirlo una planta tan divina que no se explica cómo es, porque él se llena, es su tonacayot, es su fuerza, es su alegría, es su contento, y a partir de ahí se va a convertir en hombre de maíz. Y de ahí la concepción que se tiene de que los mayas es el hombre de maíz, ¿sí? Y esto sucede en todo el continente americano, en todas las culturas, los incas, los toltecas, los aztecas, ¿sí? Y no es cierto que desaparece esa sociedad. Es decir, si el autor que escribe, cuando describe cómo eran los mayas, simplemente hubiera ido alrededor de los pueblos y entrevista, y ahí están vivos los mayas, ahí están los náhuatl, ahí está en todas partes. Eso que vimos, ahí están lo que le llaman indios hoy. Es decir, y esto lo sostengo porque no hay una relación. Siempre que vemos la historia de México, la arqueología, no la relacionamos con nada con el hombre. Y el hombre es el que hizo las cosas. Y Magnech descubre las mazorcas más viejas en Tehuacán, que datan de hace 7,000 años. Y ahí sostiene y encuentra que como 25,000 especies, el aguacate, el maíz, el frijol, la chía, muchas cosas que ya comían hace 7,000 años. Entonces, nuestra cultura verdadera es que México no es un México de indios, ni de salvajes, ni de comegentes. Son hombres de maíz y que persisten y subsisten por un simple elemento. El maíz es la base de la cultura mesoamericana como sustento y como alimento. Y por eso no desaparece ese hombre de hace 7,000 años, y no desaparece. Entonces, eso es lo que yo quiero expresar, y vaya para todo este auditorio tan bello, jóvenes, veo muchos jóvenes, que cuando vean historia de México antiguo y todos los libros que ustedes agarren, véanlo con una mente crítica
Y si quieren aprender de Sagún, de todas esas gentes que escribieron, por favor, practiquen el náhuatl, porque el náhuatl que está escrito está mal dicho. Y con eso termino. Por ejemplo, Huitzilopochtli, Huitzi, es decir, no está bien traducido. En náhuatl no dice nada, pero si dijéramos Hueyitzin, quiere decir grande maíz. Y, por ejemplo, hay otro personaje que sale mucho, Tezcatlipoca. Tezcat es sequía. Si nada tiene que ver con eso. Y ahí hay otro elemento en la película, termino, es que habla del diablo. Sí, nosotros no sabíamos qué será, qué era eso. Entonces, son los grandes problemas que tenemos. Por eso México estamos empantanados. Si vivimos dos Méxicos, porque nadie quiere ser indio. Imagínense. Entonces, en México no hay indios, hay Macehuatl. Pero traducido quiere decir, Macé viene de Cinti, que quiere decir mazorca. Y Yohuatl es caña de milpa, o sea, hombres de milpa, hombres de maíz. Sí, Esa es nuestra cultura. Sí, no, Muchas gracias. Agradezco mucho su comentario. Muchas gracias. No sé si todavía haya… aquí hay una. Bueno, yo lo voy a decir un pequeño comentario más o menos como el profesor, el maestro, y aparte una pregunta al final. Ahorita lo que estaba viendo en la película igual hay, lo que quieren hacer, yo que vi quieren hacer una película, no un documental, por eso sí es correcto que tenga como que ligeros errores, geográficos yo creo que sería lo más desastroso, pero sí uno que otro dato pues no está mal que se lo salten o simplemente lo omitan, porque al final de cuentas quieren una película. Y ahorita la más reciente, la de Mel Gibson, igual le criticaron mucho que nos ponen como salvajes, de que matan a personas y de repente no sé si recuerdan una imagen de que había literal una montaña de cuerpos, ¿no? De sacrificios. Y digo, pues bueno, creo que ahí, no sé, no me he informado muy bien, pero creo que exageraron la cantidad de sacrificios, porque es de que sí, sacrificaban gente, pero no era de que, ay, creo que va a haber algo malo, ay, creo que ya se está desbordando un poquito el río, vamos a sacrificar a alguien. Y yo creo que no era tan bestial ese tipo de cosas, era ritos muy específicos y era una cantidad determinada de personas y eran personas muy determinadas. Y por eso me gustó mucho Mel Gibson, porque ponía a las personas tal cual iban vestidas, como las mujeres el pecho descubierto, los hombres un poquito más holgaditos de ropa, los guerreros también, su aditamiento me gustó bastante. Y en la película igual, o sea, van a poner a fuerza elementos de la época en que fue hecha. Las mujeres más cubiertas, lo de la concha también, ese dato no me lo sabía. Y pues lógicamente que como en México en esa época eran más católicos que ahora, y pues de hecho pues podemos jurar que tenemos por lo menos una abuelita en nuestra familia que se reza al Padre Nuestro todos los domingos sin falta, Claro. y en esa época eran casi todos, ahorita ya no. Por eso en esta época pues ya Mel Gibson pues tuvo un poquito más de florecimiento en lo que fue su película, de que ya había gente que le iba a ver y todo eso, y después de lo de La Pasión de Cristo pues creo que fue su boom. Pero sí, esta película tiene esos elementos de esa época, Mel Gibson tiene elementos de esta época, que es lo que le permite florecer. Y esos detalles que ahorita estaba diciendo el maestro de Teocalli, yo lo había leído justamente en un libro, Teocalli, que era Teo, y Cali, que era Casa de Dios, creo que lo había leído de esa manera. Y yo me quedé con esa impresión de que como lo estoy leyendo en un libro que yo tengo en lo personal confianza, de repente me digan que no es del todo correcto, así como que… ¿qué pasó acá? Y ahí es donde sí tiene que uno empezar a preocuparse por la historia, quién fue lo que lo escribió, tienen que empezarse a preocupar por náhuatl. Y pues yo no soy historiador de profesión, soy historiador amateur, o sea, yo lo hago por mi cuenta. Yo en verdad estoy estudiando ciencias de la salud, así que pues nada que ver con arqueología y todo eso. No, pero me interesa mucho todo esto, y de hecho Sí. este tipo de películas me gustan mucho, sobre todo con
Tarso, que anda ahí actuando. Ah, Me claro, encanta ese claro. actor. Sí, sí. Y otra de sus películas de Tarso era donde sale como indio y decían pidiendo su calaverita. No recuerdo muy bien cómo se llama la película. Macario, exactamente. Justamente Sí, ahí la hay otro elemento de Juan que, Rulfo, el ajá, señor. que Sí, decían que no, que maravillosa la película. calaverita es muy americano. Sí, sí. ¿Cómo pueden pedir calaverita los mexicanos si no tienen que celebrar el Día de Muertos y todo eso? Pero en realidad la calaverita sí existió en esa época, que era muy español, y era pedir dinero, no dulce. Me da mi calaverita, pero sí era dinero, y eso sí existió. Ahora, lo que es más americano, pues ya es lo que disfrazarse y todo eso. Son elementos que, pues, como bien dice el maestro, nos están empantanando, ¿no? Nos están encimando cosas falsas sobre lo verdadero o no del todo cierto. Y ahorita mi pregunta sería la siguiente: ¿qué opina de esta película en concreto? Pero no sé cómo ve usted que meten a la fuerza o no del todo fluido elementos católicos. Porque sí es bien cierto que en esa época eran más católicos que ahorita, porque creo que la religión católica tiene un decaimiento muy salvaje en esta época. Sí. Pero como que lo quieren meter a fuerza, como que somos los buenos y ay, Jesucristo, ay, sí es el papacito de todos, nos quiere a todos, pero de repente vienen los españoles y tómala. O sea, nos matan, nos esclavizan, Sí, sí. la demografía de ese entonces cayó bestialmente y literal casi nos exterminan. O sea, tanto como que el Dios de amor y los españoles son sus mensajeros, pues no me entra. Sí, no, estamos de acuerdo. O sea, y yo estoy de acuerdo, es una película, ¿no? Sí, Es pero como, pero usted llegó a mencionar no sé si fue mi impresión, pero así como que y ponen en Jesucristo en donde se sienta el mandatario y nuestro Señor Jesucristo, y yo lo sentí como que pues usted también se estaba desviando sí. para allá, como que estoy a No, favor no, de que no. lo No, no. pusieran ese elemento en la película. No, no, no. Realmente lo maravilloso de esto es entender la posición de una sociedad en un momento con sus, digamos, voceros o los individuos que crean expectativas o crean esas imágenes para la sociedad que son socialmente compartidas, digamos, y en muchos casos aceptadas. Esta película tuvo una buena aceptación, de hecho. Ahora, desde luego que esta perspectiva, pues sí, siendo una creación como cualquier otra, digamos, actividad artística, como la pintura, o sea, no esperamos que sea una radiografía de una persona, un cuadro de Picasso, ¿no? O sea, claramente su objetivo es otro, es mostrar otras esencias o tener otra percepción de algo que puede ser también un ser humano, pero no un ser humano en su integridad anatómica, sino descomponerla. Y es también esto, o sea, el cine también crea este tipo de imágenes. Y cada autor, cada representante, en un momento determinado lo hace. Es como Mel Gibson, que es una visión muy gringa, ¿no? Eso es que los gringos es un pueblo corredor. O sea, siempre se están correteando, si no es con naves espaciales, con trailers o coches de carreras como y si no tiene nada de eso, se corretean a pie, y es lo que ocurre en la de Apocalipto, ¿no? Es una persecución terrible. Yo acabé con dolor de cabeza de ese que lo quieren matar y que está fundando la Sagrada Familia, ¿no? Esto que hace, en fin. Pero lo entiendes bien, son los cánones y los parámetros que ya conocidos, aunque cambien los elementos, digamos, concretos. La trama no es tan difícil de comparar con otras películas del cine norteamericano, ¿no? Es el road picture, pero a pie. Y entonces, pero no es tan fácil cuando, o al menos esta película en particular, nos debe de llevar justamente a ver ese tipo de elementos en las que están componiéndose una perspectiva de nuestro pasado, o la perspectiva que tiene el autor de nuestro pasado. Y en efecto, pues hay puntos en común, que es una perspectiva enteramente católica, es cierto, ¿no? Lo cual pues no tampoco ni es un crimen ni no debe ser así, pues, es natural. Pero no solamente eso, o sea, ojalá si fueras nada más así sería aburridísimo. Yo no la veía, yo me hubiera quedado dormido ahí un rato y les voy a decir otra cosa, pero uno realmente está fascinado, por ejemplo, con las imágenes de Naya, ¿no?
que es una rumbera, es una super rumbera de los 50, pero maya, ¿no? Pero si nada más le ponen la colita atrás de las rumberas, estas de bolitas, le queda la rumbera perfecta, Ninón Sevilla o Meche Barba o alguna de esas beldades de la época. La posición, nos dieron, la posición es exquisita, es la imagen de la rumbera sensual, ¿no? Pecadora, ¿no? La imagen es una mujer pecadora, no es una mujer santa, o sea, con ese cuerpo no se puede llegar a la santidad nunca, ¿no? O sea, yo creo que eso es contra, yo le echaba la Inquisición a esas gentes, ¿no? Pero así, ¿no? Y al español también, o sea, al español, porque eso no se hace, está seduciendo a esa indígena en fin, que es seductora por naturaleza, pero se refleja otro género, justamente el de las rumberas. Si uno tendría que entender, bueno, a recordar todo el cine de la época, y uno encontraría pues a los villanos típicos, a los héroes que resisten, en fin, a estas imágenes del mal, ¿no? El mal está ahí en el cuerpo de la mujer. Eso está presente en la película también. Entonces, pues por más que quiera irse a un escenario, digamos, idílico del México antiguo, pues no es posible, o sea, tiene que ir, pues, contagiado de todos esos elementos que están gravitando y se están respirando en la misma época. Entonces, pues, por eso, esa es para la película, para verla una y otra vez y encontrarle todos esos elementos, porque ahí están. No, muy bien, sí. Bueno, yo soy antropóloga y tengo dos comentarios. Uno, en náhuatl existe Huitzilin, que es colibrí, y existe, ¿cuál era la otra? Bueno, o sea, sí existen esas, y Tezcatl, que es espejo, o sea, también no podemos dudar de las fuentes náhuatl, como Alonso de Molina, que conocía desde niño el idioma y hace un diccionario impecable, donde por las variantes dialectales de esta lengua, que es sumamente compleja, hay cosas que bueno, pueden cambiar o por u y etcétera. Y la otra cosa que es muy interesante, no solo de la película, no solo de la película, sino de nuestro comentario, es que tú mencionabas que la película es de época con el nacionalismo, y el nacionalismo tuvo mucho éxito aún en las generaciones jóvenes, porque es interesante cómo el discurso se construye asociándonos con los mayas y desasociándonos con los españoles, cuando en realidad este país es un país mestizo, donde si no hubieran llegado, o sea, tampoco los mayas estaban quemando copal y adorando a los dioses todo el tiempo, también había incursiones bélicas, o sea, no eran santos. No. Y o sea, pero es interesante cómo se construye el discurso, porque parece que los 50 está súper lejano, pero nosotros construimos, es muy interesante los comentarios, porque nos conquistaron ellos, que son los otros, pero en realidad México es resultado de esa mezcla, ¿no? O sea, creo que esta historia del nacionalismo sigue haciendo coletazos, porque estos pueblos indígenas que están muy alejados son practicantes del catolicismo en una variedad particular, digamos, pero creo que no solo es interesante la película en sí, sino lo que genera en cada uno de los espectadores, donde seguimos sintiéndonos cercanos a unos y lejanos a otros, cuando en realidad este país es un país, es una mezcla, y a mí me llama, quizá porque soy antropóloga y no arqueóloga o historiadora, me llama más la atención la reacción y los comentarios sobre la película y la cercanía o la lejanía que uno construye, y que justamente fue eso lo que planteó el nacionalismo, el indio muerto, exaltado, y el indio vivo omitido, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer ese par de comentarios. Sí, muy interesante su comentario, estoy de acuerdo. Y además, no hay que olvidar que justamente en los 50 es cuando las ideas de Vasconcelos adquieren realmente su disposición más amplia, por mucho que el mismo Vasconcelos acabó abandonándolas, pero esa idea de la raza cósmica, esa idea del mestizaje como un suceso histórico y casi espiritual de nuestra nación, estaba desde luego en la mente de todos, y aunque este es un nacionalismo bastante católico, digamos, indigenista y católico, no deja de estar matizado de esas ideas de la época que eran poderosísimas después de los regímenes postrevolucionarios, sin duda, sí. Sí. Bueno, no sé, bueno, al ver la película,
pues no pude evitar pensar en Pocahontas, ¿no? Es yo pienso que, bueno, como bien dicen, si bien no se puede tomar como un documental, porque definitivamente no lo es, tal vez quizá lo más interesante de la película no sea tanto el enfoque que nos deja de la conquista ni del México prehispánico, quizá es más bien la forma en la que, digamos, los mexicanos nos hemos venido tratando de entender a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, como ahorita Sí, sí. la señorita que me antecedió lo comentaba, en cierta forma lo que proyecta la película es una forma más como de, en cierta forma, legitimar o asentar, pues en este caso, el mestizaje. Sí, sí. El actor hace mucho hincapié en que van a llegar hombres blancos, nos van a conquistar y en un momento nuestras sangres se van a mezclar primero por la guerra, el odio y después por el amor, ¿no? Que realmente pues no, las primeras mezclas obviamente no fueron por amor. Pero al fin de cuentas lo que busca es legitimar esa mezcla, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo sí, a diferencia de lo que comentaba ahorita la señorita que me antecedió, yo creo que no tanto trata como de ponerse del lado, digamos, como del México prehispánico. O sea, yo siento que la película, al fin de cuentas, como todo, nadie puede negar la cruz de su parroquia y los intelectuales pues del siglo, bueno, desde el México independiente hasta, ahorita a lo mejor va cambiando un poco, pero hasta el siglo pasado eran básicamente descendientes de hispanos. O sea, Octavio Paz, Alfonso Reyes realmente no tenían gran cosa de indígenas. Entonces, si bien habían nacido en México y deseaban colaborar en formar tal vez esa base identitaria, pero pues ellos también como que jalaban, no jalaban,